¿Qué tal, cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer cheesecake de maracuyá, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Para esta receta necesitaremos 250 gramos de galletas dulces, 480 gramos de pulpa de maracuyá, esta proviene de 6 frutas, 15 gramos o 2 cucharadas de gelatina sin sabor, 120 gramos de mantequilla sin sal, 100 mililitros o 10 cucharadas de agua, 60 gramos o 4 cucharadas de azúcar, 400 gramos de queso crema muy frío, una taza o 300 gramos de leche condensada y 2 tazas o 500 gramos de crema de leche, nata o media crema muy fría. Si no tienen cómo medir estos dos últimos ingredientes, pueden guiarse por las medidas de las tazas en la licuadora. Lo primero que haremos será triturar las galletas. Esto pueden hacerlo con una licuadora, un procesador de alimentos, una bolsa o como hago yo aquí presionando con un vaso. Pero eso sí, esta es la forma más demorada dada la crocancia de estas galletas en específico. Algunas marcas de galletas dulces que pueden usar son María, Macarena o la Sultana, que son las que uso aquí. Luego derretiremos la mantequilla en una sartén a fuego medio o en el microondas y la agregaremos a la galleta triturada. Mezclaremos esto hasta que la galleta se vea humedecida. Sabremos que esta es la cantidad correcta de mantequilla si la galleta se prensa fácilmente. Le pondré ahora papel film o plástico a la base del molde desmontable que usaré para que sea más fácil de trasladar el postre. Si no tienen este molde, pueden cubrir todo su interior con el papel film y solo tendrán que sacarlo con ayuda de otras 2 manos. Por cierto, la medida de este molde es de 24 centímetros. Agregaremos entonces toda la galleta y presionamos con una espátula o una cuchara. Cuando se vea nivelado, llevaremos el molde a la nevera hasta cuando sea el momento de añadir el relleno. Para hacer el relleno, en un tazón batiremos la crema de leche a velocidad alta hasta que tenga una consistencia espesa y cremosa como esta. Reservaremos esta crema y haremos la segunda parte. Para ello licuamos toda la pulpa de maracuyá a velocidad media para evitar que se trituren las semillas. Luego colamos y reservamos 2 cucharadas de semillas para el final. Ahora en otro tazón suavizamos con la batidora el queso crema tan solo 20 segundos. Después agregamos la leche condensada y volvemos a batir hasta que se vea homogéneo. Recuerden despegar el queso de los bordes del tazón para que no queden grumos. Incorporaremos inmediatamente el jugo de maracuyá, pero por partes, pues debemos comprobar el sabor. Solo así sabremos si es necesario agregar más o no. Cuando esté en el punto perfecto, agregaremos ahora la gelatina sin sabor a un recipiente seco para que no se formen grumos y profundo para revolver mejor. Calentaremos muy bien el agua y la agregaremos a la gelatina mientras revolvemos rápidamente para de nuevo evitar grumos. Para enfriar la gelatina, agregamos una cucharada de la mezcla anterior, batimos un poco, la incorporamos y de nuevo a batir. Finalmente, agregaremos toda la crema de leche que habíamos reservado y revolvemos con movimientos envolventes para no cortar la mezcla por sobrebatir. Cuando se vea homogénea la mezcla, la probaremos para saber si debemos ajustar el sabor y agregar un poco más de jugo de maracuyá. Finalmente, la agregamos al molde que estaba en la nevera y luego la repartimos bien, sacudiendo un poco y alisando la superficie. Llevaremos el cheesecake a la nevera por 6 horas aproximadamente. Yo guardé el jugo de maracuyá restante y las 2 cucharadas de semillas en la nevera. Esto lo licué al día siguiente a velocidad alta y lo colé para que quedaran esas pepitas y de alguna manera hagan parte de la decoración del postre.
En esta sartén a fuego medio estoy hirviendo el jugo junto con el azúcar hasta que espese. No olviden mezclar continuamente para que no se pegue. Cuando se formen burbujas grandes y espesas, apagamos el fuego y dejaremos enfriar. Cuando esté a temperatura ambiente la salsa, sacaremos el postre y con un cuchillo despegaremos la parte superior del mismo. No será necesario introducirlo hasta el fondo. Luego abrimos el molde con mucho cuidado y ¡voilà! Para desplazar el postre a un plato simplemente tendremos que extender el plástico y luego doblar un extremo por debajo para ir posando el postre. Traten de mantener una posición lo más horizontal posible para que la galleta no se parta. Luego tiraremos del plástico y listo. Finalmente arreglamos un poco los bordes y decoramos con la salsa que hicimos y que agregué justo en el centro del postre para luego extenderla hasta los bordes y dejar que caiga un poco si así lo prefieren. Y bueno, eso es todo. Así es como ha quedado nuestro cheesecake de maracuyá. Recuerden que este alcanza para 10 porciones y puede mantenerse refrigerado por una semana. Ya probándolo, estoy segura de que les va a encantar tanta suavidad en el relleno, la crocancia de la galleta y ese toque ácido de la salsa que queda muy bien en conjunto con el resto del postre. Espero que les haya gustado mucho esta preparación. Déjenme saber en los comentarios qué otras les gustaría ver. No olviden suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo deliciosas recetas. Y recuerden darle click a la campanita para que se enteren de cada nuevo video que iré subiendo cada semana. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocina adictos!